¿Por qué eliminó mi comentario en el vídeo de revista? Eso de confundir ignorancia con maldad en hechos lamentables del pasado. Censurar es propio de una mente limitada. Mente limitada la tuya, para empezar. Te vas a ir a mi casa a insultarme nunca, porque de pronto te baneo. Luego hablamos. ¿Ok? Bien. Una vez baneado, te voy a decir, yo no censuro, yo borro comentarios porque los comentarios de este canal son moderados. Y si no lo leíste la primera vez que entraste al canal, es problema tuyo, no mío. ¿Mm? Quiere decir que yo decido qué comentarios se ponen y qué comentarios no se ponen. Porque aquí viene mucho listillo a promover su religión, a promover su partido político, a promover su racismo, a promover su homofobia, a promover un montón de cosas que no puedo, no estoy de acuerdo en que se difundan en mi plataforma, y como es mi plataforma, yo hago lo que quiero, lo que me sale de las ganas. Bueno, ahora, no sé qué era tu comentario, entonces no te puedo explicar por qué lo eliminé, pero las razones están explicadas en otro vídeo que dice por qué borro comentarios, que puedes buscar y con eso te enterarás, porque caerás en alguno de los supuestos. O estuviste promoviendo alguna barbaridad, o estuviste mintiendo descaradamente. Y yo respondo a las mentiras cuando son una. Pero los que se avientan una parrafada así con 16 mentiras, mira, no tengo tiempo, yo tengo una vida. Entonces, la censura es cuando el gobierno te impide ejercer tu libre expresión. Juan Gabriel Casalla, tú tienes un canal de YouTube. De hecho, hasta pusiste tu foto, eso me parece bien, la mayoría de los cobardes son tontos, digo, la mayoría de los tontos son cobardes. Entonces, en tu canal de YouTube puedes decir lo que se te dé la gana, pues hacer un montón de vídeos contra mí, decir que soy muy feo, que mi barba te da asco, que por qué me tiño los bigotes, que lo que quieras, que soy una mala persona, o como dices, que tengo una mente limitada. En tu canal tienes la absoluta libertad de hacerlo, tienes la absoluta libertad de publicarlo en los periódicos, tienes la absoluta libertad de gritarlo en la calle, o sea que no te ha censurado a nadie, payaso.